La información de toda la Patagonia está en ProAsur y te la contamos por Phantom in the Air. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una edición muy especial de ProAsur, una edición que nos trae a exteriores con Laura, así que hace fresquito. Hoy una mañana muy fresquita, pero bueno, acá activa. Al 100% y desde muy temprano, porque en la sede de la Escuela 728 comenzó este encuentro educativo malvinero. Un encuentro en el cual los docentes y los alumnos tienen la oportunidad de acceder a la forma en la cual se brinda todo este conocimiento, todas estas experiencias, toda la historia que trae consigo la previa del día que Madrid se quedó sin pan. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es ese contexto? ¿Cómo se lleva todo este tipo de conocimiento a cada una de las aulas y cómo lo reciben los estudiantes? Estamos en la escuela desde las 8:30 aproximadamente y se fueron sucediendo diferentes actividades. Sí, hubo apertura, están los stands que colocaron los alumnos de todos los trabajos que hicieron a través de lo que iban sus conocimientos, ¿no? Y lo iban implementando. Hay fotos, hay un montón de cosas muy interesantes, muy lindas para ver. Y hubo la apertura, estuvo desarrollando una charla donde hubo un poco de poesía, ¿no? Sí, los chicos de la escuela Seferino Namuncurá trajeron consigo unos relatos y fueron parte también de este testimonio. Se encuentra también Patricia, hermana de uno de los caídos en el ARA General Belgrano. En estos momentos el profesor Jorge Andurel está dando su exposición, su charla sobre la historia del General Belgrano y qué fue lo que ocurrió desde el inicio del buque, la historia del buque, desde cómo es la elección del nombre, cómo fue mutando el mismo, cómo llega a la República Argentina y cómo posteriormente llega a la zona del conflicto. Nos vamos a estar preparando en unos minutos nada más para lo que es la apertura formal. En esta apertura formal llegan las autoridades, tanto a nivel municipal, provincial, hacia la Escuela 728, que se encuentra en la zona sur de la ciudad de Puerto Madryn, en Avenida Roca, entre Roberts y la otra calle, no me la voy a acordar ahora en este preciso momento. Es malísima para las calles, así que pero ya estamos presentes en este establecimiento en algunos minutos. Acaba de ingresar, cuando comenzábamos esta transmisión, ingresaba el intendente de la ciudad, estamos hablando de Gustavo Sastre. Ya está todo preparado como para hacer la apertura formal de este encuentro. Hablamos con Gabriela, hablamos con Aixa, quienes son las personas que están organizando. Una genia. Todo listo, todo preparado, nos tenían el lugar. Nos convidaron facturas, tenemos mate, tenemos de todo, vemos a los colegas que llegan desde otros medios, arriba a la Escuela 728, el diario en Chubut, así es, así que ahí tenemos a los colegas, el gran Beto Muñoz. Claro, sí, en este lado, vení, ahí estamos. Ahí estamos, sí, un gran colega con el cual tenemos 1 millón de coberturas. Y acá también. Sí, más o menos. Bueno, van ingresando entonces cada una de las personas y entonces así sí dar la apertura formal. Las chicas de ADN Malvinas son las encargadas de llevar adelante esta gran organización que cuenta con una gran cantidad de estudiantes. Yo creo que ese es el logro, ¿no? La medallita, la estrellita, como podríamos decir, que es poder tener esta convocatoria para los alumnos que son parte de ese legado. Un legado que debemos dejar estas generaciones hacia las futuras sobre la causa Malvinas. Bueno, entonces así poder hacer. Sigue ingresando gente del área de educación a la escuela. Vamos a abrir las redes, ¿te parece? Sí, Rapidito. Sí. ¿Por qué? Porque nos pueden ver a través de Twitch. En Twitch nos encuentran como Phantom in the Air. En el día de hoy nos vamos a llamar Fantasmas en el Aire, sí, pero nos encuentran de esa forma, Phantom in the Air, en Twitch. Lo mismo pueden hacer en YouTube. En YouTube también nos encuentran. Esta misma transmisión va a ser guardada tal cual la recreemos y entonces ahí van a poder también acceder a todo el material. Tenemos también un teléfono que estamos usando para la transmisión, pero que también lo podemos leer en aquellos mensajes que quieran enviar. ¿Cuál es? Es el 284-573820. Nos pueden mandar un mensajito. Bueno, foto y video también.
Sí, como no, e incluso nos pueden contar qué fue lo que pasó en 1982, cómo vivieron ustedes esta jornada en particular, ese 19 de junio en el cual llegaban los soldados a bordo tanto del Canberra como del Norland. Fue el 19 de junio, nosotros estamos en la previa, podríamos decir que estamos haciendo la previa de esta jornada en particular, que va a tener muchísimas actividades y que les vamos a ir contando durante la jornada de hoy y la jornada de mañana. Redes sociales también tenemos en Instagram, Facebook y TikTok, nos encuentran Como @Provasur Patagonia. y también tenemos X, y ahí con mi no amigo Elon Musk, ¿cómo nos encuentran? Nos encuentran como Pro-Sur. No me acuerdo. Ese guión bajo. Bueno, no se puede ven ahí tomar. abajo. Ustedes lo están viendo en este preciso momento. _Provasur, es verdad, me volvió la mente. Ahí está, así, Me volvió la mente, sí. rápidamente. Mucho frío, muy temprano a la mañana. Bueno, hace frío y por lo tanto, como ustedes pueden ver, estamos bastante ligeritas de ropa. Entonces, pero no queríamos interrumpir la ponencia del profesor Jorge Andurey. Los invitamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ingresar a la escuela y les vamos a mostrar cuál es el clima que se vive. Si hay algo que hay que destacar, en este caso en particular, y ya vamos a tomar sonido de ambiente. En algún momento nada más vamos a hacer algunos comentarios, en todo caso, a través del micrófono, pero principalmente las imágenes van a ser desde el interior de este establecimiento. Escuela 728, que vamos a destacar la organización, la predisposición. Nos han entregado una línea directa de Wi-Fi para que podamos hacer esta transmisión en vivo desde la Escuela 728. Una disposición por parte de todos los alumnos, docentes, asistentes, en trabajo conjunto con la Escuela 790, ¿sí? De donde son procedentes las integrantes de ADN Malvinas. La verdad hay que destacarlo porque cuando hay un objetivo en común, cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de Malvinas, se logran estos trabajos mancomunados en redes y que no tienen distinción ni de establecimientos educativos, ni cuestiones políticas, ni nada por el estilo. Están presentes los veteranos de guerra. Hay incluso la visita de uno de los veteranos que vino con toda la indumentaria que pudo ir recolectando y que estuvo en Malvinas, que mostraba cuál era la indumentaria con la cual ellos fueron a las islas. Y también volvieron con muy pocas de estas prendas porque no los dejaban. Vamos a ingresar a la escuela y vamos a tomar aire. Hoy no va a haber una pauta publicitaria, en todo caso la pediremos en algún momento. Dana Luna se encuentra en la operación técnica desde nuestra casa madre, ahí en la sede de la ciudad del Puerto Madryn, en el Museo 551. ¿Cómo la lo va a verdad, extrañar hoy? súper estrellitas para ella, que va a tener incluso la posibilidad de ver cuáles son los mensajes que ustedes nos envían al teléfono tan patagónico y enviarnos todos esos. Llega un gran grupo de estudiantes, así que nos vamos a meter rapidito. Miren, esto se hace así y ya nos vamos a meter en la escuela. Ustedes pueden ver, ya llegan estudiantes también y vamos a ingresar. La presidenta Bárbara Hernández. Este primer encuentro educativo malvinero fue declarado con la resolución número 106-23 por la legislatura de la provincia de Chubut y por el Consejo Deliberante a través de la declaración número 17.
Las profesoras Aixa Arévalo y Gabriela Blasco le dieron forma a la iniciativa ADN Malvinas y la ciencia del reencuentro en el año 2022 para los cursos de quinto año, creada a partir de las inquietudes de los propios estudiantes. Hoy ellos egresaron y el proyecto continúa vigente. Se trata de un proyecto netamente valorizador que puede abordarse desde diferentes materias y se articula con el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y el CENPAT CONICET. Durante estos años pudieron recorrer y compartir con instituciones de diferentes provincias. Este proyecto es a partir de estos intercambios que surgió la consigna de cómo trabajar la causa Malvinas más allá del 2 de abril. Ante este interrogante se organizó este primer encuentro educativo malvinero destinado a docentes de todos los niveles educativos, inicial, primaria, secundaria, jóvenes y adultos. Las charlas estarán a cargo de especialistas y veteranos de Malvinas. Se podrá recorrer la muestra de pósters y la muestra itinerante del Museo Malvinero de Rawson. En primer lugar, nos da la bienvenida a los organizadores. Invitamos a decir unas palabras a las profesoras Aixa Arévalo y Gabriela Blasco. Bueno, ¿va? Buenos días y gracias por venir. Es lo primero que tenemos para decirles. ADN Malvinas nació hace 4 años en una clase de biología. La idea era dar ADN y como parte del trabajo una parte transversal y trabajar en el cementerio de Darwin para poder ver realmente para qué me sirve lo que estoy estudiando, que seguramente es la pregunta que muchos se hacen a veces. Y a partir de ahí, de las inquietudes de estos estudiantes, es que empezaron a preguntar, les llamó mucho la atención la frase soldado argentino solo conocido por Dios, que es la que estaba en las placas, porque los soldados no estaban identificados todavía, y empezaron a preguntar, y así fue como nos contactamos con el centro de veteranos. Luego con el CEPAT, la clase se empezó a hacer cada vez más intensa, y tuvimos que pedir ayuda, porque ya no se podía más, y ahí es donde empezamos a articular con el área de comunicación, y porque bueno, la Escuela 790 tiene una orientación nacional y una orientación en comunicación, y además con proyectos solidarios. Y así fue como creció, y de una clase hoy tenemos el primer encuentro educativo malvinero, y estamos más que felices por esto. Lo que queremos es, en primer lugar, agradecer a la Escuela 790, que es la que nos vio nacer y nos sigue dando una mano en todo este crecimiento, a la Escuela 728, que nos adoptó y estuvimos trabajando un montón, se pusieron la camiseta malvinera, tanto el equipo directivo como los colegas y como todos los estudiantes. Agradecer a la municipalidad que una vez más confía en nosotros, somos agenda y para nosotros es muy importante que nos acompañen en esta labor educativa. Agradecer al centro de veteranos que cuando vamos al centro nos dicen ustedes no golpeen la puerta, ustedes pasen porque son familia. Agradecerle a Cintia Mieres, que ya es parte de todo, y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, nos vamos a seguir nombrando, pido disculpas. Nuestros estudiantes con los que empezamos ya egresaron, y el día que egresaron, con Aixa, les regalamos este señalador que dice, si vas a soñar, exagerá. Y yo les puedo decir que ni soñando hubiéramos imaginado esto, y que todo se construye y podemos trabajar el equipo. Gracias. Bueno, no mucho más que agregar para poder seguir adelante con el acto. Los agradecimientos ya fueron dados. Así que lo que queremos decir es que Malvinas es todo el año, no se trabaja solamente el 2 de abril en las aulas. Somos escuelas patagónicas que estuvimos muy involucradas de alguna manera en la zona, en el conflicto y en la causa Malvinas. Por eso creo que debemos ser semilleros de las demás provincias, ¿no? Tal vez no solo pensar en grande, como decía Gaby, no solo llegar a los demás niveles educativos, porque acá tenemos todas secundarias, me gustaría llegar a las primarias y a los jardines de infantes también. Estamos trabajando en eso, ya en las aulas,
Y lo que queremos es también ser semillero para el resto de las provincias. Que todos sepan la anécdota que tenemos local, muy hermosa, de solidaria, del día que Madrid se quedó sin pan. Vos vas a Buenos Aires, contás esta anécdota y no la saben. La verdad es que debieran saberla todas las escuelas. Así que los invito a todos nuestros colegas y a nuestros estudiantes, Puerto Madryn, que lleven la semilla esta adelante de la malvinización, que sean malvineros, se pongan la camiseta con nosotros y salgan a difundir información, a investigar todo lo que está dando vueltas, que es un hecho histórico. Hay un montón de historias por ser contadas y registradas. Así que bueno, vamos para adelante, chicos, que esto recién empieza. Gracias. Seguidamente, escuchamos palabras del veterano de guerra, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn, Daniel Berman. Hace unos años fuimos testigos del nacimiento de un proyecto estudiantil en el ámbito educativo de nuestra ciudad. El proyecto ADN Malvinas, la ciencia del reencuentro, abría a los estudiantes un nuevo campo de investigación y conocimiento que se consolidaba paso a paso en las aulas del Colegio Secundario 790. Los vimos llegar más allá, los oímos preguntar, investigar y también exponer con gran conocimiento sobre Malvinas, pero también experimentar y compartir la tristeza por la pérdida de un conocido veterano que había colaborado con el proyecto, que había compartido horas con la narración de sus experiencias en las islas, que llegó a vernos exponer cuando su condición de salud no era la mejor, pero que entendía que hasta el último momento debería acompañarlo. Allí conocieron más profundamente al veterano y lo vieron luchando hasta el final de sus días, pasando la causa. Aquel veterano de guerra hoy lleva el nombre de Biblioteca Andrés Garate. Cuando las profesoras Gabriela Blasco y Aisha Arevalo nos describieron la iniciativa, nos sumamos a trabajar juntos y desde aquel punto de partida compartimos muchas experiencias. Este orgullo por ustedes no se describe con palabras, se escribe con el corazón al presenciar el crecimiento en cada paso, cada abrazo y cada apertura al conocimiento de docentes y alumnos que comprendieron la preocupación del veterano de guerra por la continuidad de la causa Malvinas en las futuras generaciones. Que este primer encuentro educativo malvinero en Puerto Madryn se consolide con lo expresado por Aisha y Gabriela. Nada es casualidad. El recorrido nos enseñó que la causa Malvinas puede, debe y tiene que ser enfocada en forma interdisciplinar y desde todos los niveles. Desde el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Puerto Madryn deseamos un gran encuentro educativo malvinero. Muchas gracias. Para finalizar y dejar formalmente inaugurada esta jornada, escuchamos palabras del señor intendente de Puerto Madryn. Habla para todos los presentes, Gustavo Sánchez. Muy buenos días a las autoridades presentes, a todos nuestros queridos excombatientes, familiares, por supuesto a toda la comunidad educativa, a todos los jovencitos, al personal docente, directivo, no docente. La verdad que tenemos que tomar dimensión de lo que significa este encuentro educativo malvinero y quiero hacer un especial agradecimiento a estas dos personas que se han puesto al hombro y que han tomado la decisión de seguir transmitiendo de generación en generación, como son Aisha y Gaby. La verdad que es dable de destacar. Y por sobre todas las cosas, el respeto que tienen todos estos jóvenes. Hoy, hablando de una cuestión que quizás, más allá de la causa nacional que esto genera, son jóvenes que por ahí lo vienen estudiando como parte de la historia, pero que es tan distinta a cuando estudiamos una parte de la historia y no tenemos el conocimiento presente. Nosotros aquí no tenemos réplicas. Esto es historia, pero tenemos a nuestros héroes aquí acompañándonos y es una historia viviente con gente que nos puede dar
la certeza de los hechos como han ocurrido y de lo que ha sucedido. Por eso, cuando ya hace unos años atrás nos juntábamos con este grupo de tan buena gente, que son los excombatientes y que dieron absolutamente todo y que pudieron volver, como otros que no los tenemos entre nosotros y que quedaron en tierras de Malvinas, tomamos esa decisión de que Puerto Madryn sea la ciudad más malvinizada de la República Argentina. Y no tengo ningún tipo de dudas que lo hemos logrado y que lo vamos a seguir generando, porque es una decisión que hemos tomado con el total convencimiento de que así debía ser. Porque Puerto Madryn, más allá de que fue un paso obligado, nos marcó con muchas acciones como para que quede grabada como una ciudad única en esta situación bélica que tuvimos allá en el año 1982. Y en esto sumado el compromiso de gente, como recién mencionaban las docentes, de familias como la familia Garate, que ha donado un material importantísimo educativo para que esto lo puedan seguir observando y lo puedan seguir leyendo muchas otras generaciones, y también tener ese material gráfico que ustedes, si tomamos dimensión de lo que eso significa, es material original de los medios de esa época, escritos ante un gobierno que era una dictadura militar. Ustedes fíjense, en ese contexto, todos estos medios gráficos, hoy tenerlos en presencia nuestro con el material original, realmente es algo que no tiene valor. Y que todos ustedes, jovencitos que tienen la posibilidad, que con tanto respeto escuchan las palabras de quienes pueden contarle toda esta historia, yo se los agradezco enormemente, porque sé que para ustedes, como hoy y en día, y que es algo que a todos nos ocupa, porque somos un país futbolero, gran parte del día ver los partidos de fútbol del Mundial, y que es una causa también deportiva como es el fútbol de nuestro país, no tengo dudas que también ustedes, como las generaciones anteriores, toman la causa Malvinas como una causa constantemente que da vuelta en nuestras mentes. Porque Malvinas son nuestras, porque Malvinas son argentinas, porque tenemos materia viviente, que eso es invalorable, y que en Puerto Madryn lo vivimos de una manera distinta. Y yo sé que ustedes, más allá de no haber vivido esa época, hoy la conocen y la empiezan a estudiar desde otro punto de vista, sabiendo el amor que tenemos que ponerle a una cuestión de esta. Y mucho más aún cuando encontramos en la ausencia personas que tienen el compromiso de tomar la posta y de tratar de transmitirle al máximo lo que los argentinos hemos vivido. Y mucho más aún, mantener ese respeto y el amor por toda esta gente que fueron a un territorio inhóspito, muy lejano, en el medio del océano, a dar la vida por todos los argentinos. Eso yo se lo quiero agradecer enormemente. Lo veo a Jorge también, una persona que sé que tiene una capacidad de transmitir un conocimiento enorme, que también lo tenemos que valorar, lo mismo que Juan, gente que se pone encima de los temas y sé que van a lo más profundo para que todos podamos conocer de la mejor manera. Por eso yo se los agradezco enormemente que este encuentro malvinero educativo sea el primero de muchísimos y que sean cuestiones que llegan para quedarse en nuestra sociedad malvinense. Y nosotros desde aquí podemos darle a todo el país lo que significa reafirmar la causa Malvinas. Puerto Madryn es Malvinas. Puerto Madryn es territorio de todos aquellos que entienden que malvinizar el territorio argentino es cuestión de todos los días. Muchísimas gracias. Luego de las palabras del señor intendente, y antes de finalizar esta ceremonia, los invitamos a cantar con profundo sentimiento malvinero la Marcha de Malvinas.
Vamos a continuar. Un fuerte aplauso para despedir a las banderas de ceremonia que nos han acompañado. Gracias a la Escuela Anfitriona, Escuela 728. Gracias también a la Escuela Provincial número 790, a las banderas argentina y la bandera de la provincia de Chubut. Antes de finalizar esta apertura, les recordamos que hoy a las 15 horas se realizará el paseo interpretativo Grandes Hitos Malvinenses en Madrid, realizado conjuntamente con el Centro de Veteranos y la Secretaría Municipal de Turismo para aquellos docentes inscritos previamente. Mañana a las 14 horas los invitamos a sumarse al acto conmemorativo que nos recuerda el día que Madrid se quedó sin pan. Será en el monumento homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, en Avenida Rawson 250. Le pedimos a las autoridades que son tan amables de sentar del escenario para tomar una fotografía con todos los alumnos. A modo de despedida, en minutos va a comenzar la primera exposición. Ya con las autoridades en ubicación. Les agradecemos profundamente esta participación. A los queridos veteranos, sepan, queridos soldados, que los queremos, están en nuestros corazones, nunca se han ido. Gracias una vez más. ¡Viva la patria!
Gracias. De esta manera, como ustedes pudieron observar, se da por inaugurado este encuentro educativo malvinero. Están presentes, entonces, decíamos, las diferentes autoridades. Vamos a corrernos del lugar, que ahora se va a tomar una fotografía. Todos los organizadores, los organizadores que fueron justamente, que son parte de esta gran organización que están teniendo en este encuentro malvinero. Vamos a poder observar no solamente a los estudiantes, sino también a los veteranos que se acercaron para la inauguración y al mismo tiempo para poder ser parte de este encuentro que va a tener varias charlas. Todas ellas se van a... Estamos en vivo. Acá estoy. Muchísimos son los estudiantes que se encuentran hoy en este encuentro. Ahí hablamos con Patricia Blanco, que es el protocolo, quien está organizando absolutamente todo para poder realizar las fotografías pertinentes en esta apertura. Muchas personas que están aquí entonces en la ciudad de Puerto Madryn. Vamos a pedirle ahora a Laura también que se acerque. Bueno, una jornada bastante particular, acá estamos organizando, ¿sí? Así que vamos a ponernos. Ahí Laura nos presenta. La esperanza de que cada vez que los años se nos vienen encima, es bueno saber que la causa palmina la firme se va a mantener tiempo. Buenos días, chicos. 7:28 y los demás invitados. Está el ballet preparado. Nos sentamos, por favor, para recibir al ballet. El día 29. Terminado el ballet, el ciclo superior va a volver a las aulas y se va a sentar el ciclo básico. Que voy a llevar un libro. Les voy a contar de madre y Argentina. En serio. Entendemos que vamos a tener algunas dificultades con nuestro micrófono, así que nos vamos a acercar mucho y para poder vamos a chequear entonces ahora si se nos puede escuchar bien a través del micrófono. Recordemos entonces esta situación en particular. Vamos a ver si podemos tomarle 2 segunditos. Se está sacando las fotos con todos los estudiantes. Está aprovechando esta ocasión entonces para poder sacarse la imagen correspondiente. Vamos a pedir otro micrófono, por favor. Entonces ahí ver la oportunidad. Gustavo, 2 segunditos. ¿Cómo se vivió esta chica? La verdad que hermoso. Tuvimos la presentación de un ballet donde además de la charla,
Sí. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por esta hermosa invitación. En esta mañana les vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso al Ballet 2 de abril. Fuerte el aplauso que representa en cada acto, señoras y señores, con mucho respeto. Es una coreografía que fue presentada en la vigilia del 2 de abril en la casa en el Teatro del Muelle. Así que lo que sí le vamos a pedir mucho respeto son niños, y después cuando terminen un muy fuerte aplauso, porque la verdad que es hermoso verlos bailar. Así que en esta mañana le damos la bienvenida al Ballet 2 de abril a cargo de Priscila Gentes, Academia Fusión Remix. Después de un amigo lado que se voló con el viento, llegó el maestro y con el espera cansado y con mucho sueño. ¿Cómo se pasan los días de casi 200? Se les deja la semana, otra más y más de viento. Yo les pido de más de 4 de cosas que cambiaron el tiempo, porque aquel que llega tarde en esta falta de afecto, y será una falta entera para que se entienda. El estudio es necesario hasta para ser perfecto. Técnico del claro está que si no se puede creer. Forma fila, la bandera se confunde con el cielo y le cantan por ser tuya el arreglo completo. Un canto de patriotismo alguna vez dentro del pecho. Después silencio pronto, como señal de respeto. Saludo a los profesores y derechito padre. Al centro el profesor y a la vez el policía. Hoy el lunes que de abril tenían un deber, lo han hecho. A ver, Marcelo Gutiérrez, pasar al frente y leerlo. Se pone de pie, muchacho, y empieza a leer como Gutiérrez. El 2 de abril mi patria se ve de rojo misterio,
Se mancha el homenaje porque es un día como este, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que se unicen en nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor nos felicita y se siente el chico contento. Uno a uno de la clase su homenaje va viviendo. El profesor evalúa conviviendo el talento. A ver, doctor Márquez, ¿qué es lo que es? Niños, el maestro de Madrid, que ponga con respeto. Muchas gracias por la invitación. Quien sabe la directora de la academia. Muchas gracias a todos los que no se encuentran. La verdad que estos niños nos representan bien en toda nuestra ciudad y afuera compitiendo y con mucho respeto portamos el nombre del ballet de Oliva. Muchas gracias a todos por la participación y por el pelo. Muchas gracias. Fantástico, chicos. Los felicito. ¿Sí? Bueno, invitamos a los estudiantes de ciclo superior a volver a las aulas. ¿Sí? Ciclo básico, por favor, se queda. Ahí vamos a escuchar. Gracias y felicitaciones por la participación. En cuanto a cada una de las posibilidades y de los cuadros que se van presentando. Vamos a pedir, por favor, que por interno se nos comunique, a ver si cómo se está escuchando el audio, si el audio se está escuchando de aire, que es una de las consultas que nos están realizando desde la parte técnica, porque los micrófonos están siendo utilizados y justamente eso es lo que quiero encontrar. A ver si es una cuestión de distancia con el micrófono, con el receptor o no, y entonces ustedes me pueden indicar si en estos momentos se escucha bien o no se escucha. Se van a entender, por favor, que estamos en una transmisión vivo, que en este caso en particular hay mucho bullicio, porque son muchos los estudiantes que están presentes de diversas escuelas que están aquí en la ciudad de Puerto Madryn y que los equipos son aquellos con los cuales contamos en forma personal y muy particular. Son micrófonos inalámbricos que estamos utilizando en estos momentos y obviamente haciendo las pruebas PER. Ustedes entenderán entonces que esto es una prueba al mismo tiempo desde el ámbito técnico, desde el ámbito de poder salir hacia exteriores y realizar este tipo de transmisiones. Vamos a escuchar entonces ahora a la directora de la charla del veterano de guerra Guillermo Huilca Pagli, quien participó en desembarco y recuperación de las islas aquel 2 de abril de 1982, junto con sus compañeros del Regimiento de Infantería número 25, quienes combatieron en contra de los británicos en el primer enfrentamiento terrestre de Pradera del Granizo. Cito, en el istmo Darwin, en la isla Soledad, ocurrido el 27 y 28 de mayo del mismo año. Guillermo, no sé si estará presente, que ha podido llegar y se retiró. Mientras se aguarda entonces para la próxima ponencia, les contamos todo lo que vamos a tener. Porque va a ser una jornada en la cual en este encuentro vamos a poder encontrar muchas actividades respecto a lo que ocurre.
Es más, incluso dentro de nuestras propias redes sociales, en ProAsur, en Instagram, van a poder encontrar cuáles son las actividades que se van a ir desarrollando durante la jornada de hoy. Y en este encuentro Malvinero vamos a encontrarnos en la Escuela Secundaria Técnica 728. Está destinado a todos los niveles educativos. Organiza este proyecto, el proyecto ADN Malvinas. En algún momento vamos a ver si encontramos alguna de las organizadoras para poder hablar con ellas. El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad de Puerto Madryn y la misma municipalidad de Puerto Madryn son parte de los organizadores. Las actividades comenzaron muy temprano, a las 8:30 de la mañana, con proyección de escolares, incluso la participación de algunos alumnos en sus ponencias, en todo el trabajo que fueron realizados. A las 9 de la mañana escuchamos la charla de Jorge Andurel hizo un trabajo de investigación respecto al área general Belgrano y fue lo que compartió con una gran cantidad de estudiantes de nivel secundario. Recordemos, este encuentro está pautado para alumnos y estudiantes de sexto año y de sexto hacia adelante, todo lo que es el nivel secundario, e incluso los docentes también están presentes. A las 10 de la mañana estuvo el acto oficial inaugural y la presentación que recién compartíamos con todos ustedes, la técnica de Valencia, del Museo Itinerante de Soldados que venían desde Rawson, pero que a último momento ayer confirmaron que necesitarían. Gracias. Por eso, el audio. Una vez que finalice el acto, los invitamos a todos a que puedan ProAsur, donde la Patagonia es protagonista. participaron en la elaboración de la maqueta fueron Acuña Camilo, Conti Isabela, Pereira Delfina, Suárez Valentín. Hoy los acompaña Cristian Jacob. Para ver lo que va a pasar ahora y la charla que se viene. Sí, vamos a esperar a que llegue para la próxima charla, ¿sí? Uno de los veteranos está haciendo la presentación al mismo tiempo en estos tiempos de un libro en particular. Ustedes saben y conocen que son fechas bastante profesora Aiza Elando. Si hay algo que tiene que tener es el respeto correspondiente para estas cuestiones, ¿no? Para poder hablar con los diferentes veteranos, respetar sus tiempos también de cada una de las presentaciones. Vuelvo a repetir, son momentos en los cuales se mueve mucho. Hay mucho interno dentro de... Estuvo, no sé si lo habías comentado, estaba presente, bueno, ahora no lo que te comento, pero bueno, él siempre presente en este tipo de actos y acompañando, bueno, obvio, nosotros los acompañamos a ellos, ¿no? En cada evento para recordar lo que fue Malvinas, todo el paso y toda la historia. Así es. Bueno, vamos a hacer un cambio de cámara, ¿querés? Mira, ¿cómo estás? ¿Estás peinada? No, nunca. No estás nunca peinada. Bueno, no importa. Mira, ahí estamos mostrando, hacemos este cambio aquí. Ahí estamos, o sea que estamos presentes de nuevo. A ver si, vamos a chequear a ver si te escucho, ¿no? Porque nos hemos alejado un poco de la cámara. Claro, ahí estamos todo en contacto allá con la técnica. Nos dice, sí, no, se corta acá, viene, sí. Pero bueno, no, estamos acá trabajando, ahí nos está diciendo, más cerca del tiempo.
No, los micrófonos son estos, o sea, más cerca no podemos estar, pero sí, en todo caso puede llegar a ser una cercanía con el receptor. Es el más. De parte de la Municipalidad de Puerto Martín, dejando el recordatorio para el ejército de Jorge Andurell por su trabajo y colaboración para con nosotros en el día de hoy. Jorge, felicitaciones, muchas gracias. Cada uno de los organizadores, entregando incluso uno de los certificados, ¿sí? Para poder a Jorge Andurell, quien estuvo presente en esta charla. Vamos a mostrar un poquito también, vamos a ponerlo ahí. Y ahora lo que vamos a solicitarle a Dana mientras se termina toda esta presentación es ir a un más una pastillita que podemos continuamos con la charla que tenía Jorge para nosotros. Compartimos, no vamos a compartir las música en imágenes que nos inglés venía durante la mostrando. jornada de hoy, entenderán la razón, entenderán que debemos ser coherentes en cuanto a la comunicación y a la coherencia. Así que ahora le pedimos a Dana, nos vamos a una publicidad. ProAsur, donde la Patagonia es protagonista. Como
ProAsur, donde la Patagonia es protagonista. Les comento, con el grupo o aeronaves filipinas que ingresara a esa zona de exclusión iba a ser hundida. Nuestro buque, el General Belgrano, navegó hacia esa zona de exclusión, salió el 2 de mayo a las 6 de la mañana para volver hacia nuestro territorio. Es decir, imagínense ustedes lo siguiente, el mar está aquí, hacia el este, el buque empezaba a retornar a nuestro continente. Cuando el buque estaba retornando, un submarino británico llamado Conqueror, le repito, le lanzó 3 torpedos y 2 de ellos le impactaron en el buque, provocando en poco tiempo el hundimiento. Acá vamos a comenzar con el testimonio de unos soldados sobrevivientes del hundimiento del crucero Belgrano. Recuerden lo siguiente: de los 649 soldados que murieron en la guerra de Malvinas o la guerra del Atlántico Sur, 323 soldados murieron el mismo día en el hundimiento del crucero General Belgrano, el 2 de mayo de 1982. Aquí comienza esta historia y es una historia que va a terminar con un homenaje a aquellos caídos de la provincia del Chubut que murieron en el hundimiento del buque General Belgrano. Y bueno, el faro era terrible, no solamente por el frío, sino la extensión. Nosotros estábamos mirando, estuvimos prácticamente las 13 horas que estuvimos afuera, mirando el cielo, se lo venía el vuelo. Este buque podía pelear 24 porque esta torre era giratoria. Pero también sabíamos que había submarinos, que éramos más con justicia. Y ahí, en determinados episodios, que no. La mitad de los caídos argentinos en la guerra mueren el mismo día y a la misma hora. Navegaban 35 millas al sur de la zona de conflicto, volviendo al continente. La calle esta que está atrás de mi espalda le pusieron Osvaldo Francisco Sosa. Nadie sabe por qué se llama Osvaldo Francisco Sosa. De ahí dice que yo viajo en algún ferry y le digo, llevamos soberanía nacional entre Sosa y Tres Cruces. Dice, no, Sosa no, Rafaela, no, Sosa. Entonces le tengo que explicar. Y a mí me resulta, decir sí, mi hijo es un negro. Que se te ayude, porque no saben. Nosotros los familiares y los que tenemos un hijo caído, un hermano, sabemos que el 2 de mayo pasó lo de eso. Cuando salimos de la zona de inclusión, el comandante dice: retirar el puente ocupante por un parlante, se sigue la guardia normal de navegación. Estaban en todo el compartimento del buque. El buque tenía 256 compartimentos. Es como uno cuando está agazapado con un pibe agazapado con la casa. Se va a la presa, pibe, relaxa, queda muy bien. Fuera de la zona de inclusión, estaba sobrevenido, que no es la zona de guerra. Y dicen, claro, dentro de la zona de inclusión, usted no hubiese sido otro. El torpedo rompe hasta acá, y rompe hasta acá, pero esto no se llenaba de agua. Nunca pudimos llegar a la verdad, nunca. En la mesa de negociación hay una propuesta de paz que cumple con las exigencias de Italia. Decide vos por qué se ven en esas horas el hundimiento de un barco que no representa ningún peligro para nadie. El cóncero al crucero, los segundos de hora, es nada, cuando estábamos en la zona de exclusión, nos tenían la vida. La zona de 200 millas. Tú me cuenta que lo puedes vivir, ni siquiera la pusimos nosotros. Fue crimen de guerra por este motivo. Porque la zona de conflicto era la círculo. Es un video de guerra para hacer la guerra.
para dar comienzo a las acciones por tener. El día 2 de mayo, yo estaba debajo del puente de Comancho, sentado en unos generadores que había acá abajo. Escuchábamos la banda interna del grupo y ya se volvían, que ya la cosa había terminado. Le dibujaba a un compañero mío porque no venía. Y él sale para el comedor, con el carro mío, y se le toma de chocolate y natura. Todos los domingos en busca. Yo le tomo chocolate, bueno, queremos algo para venir. Y en el séptimo lo fuimos bajando al loco, lo fuimos con los frutos, me acuerdo, con Pinche de Siempre, hermanos, yo, y los del video. No me voy a relajado, porque tampoco con él acá. Porque yo hasta ese día venía volviendo más abajo. Y bueno, y después de la tarde, yo sentí primero una explosión. El hombre entra por esta máquina, rompiendo 4 cubiertas y explota en el poblador. Pasa por todos los lados, donde la gente está casada. Bueno, hasta toda esa gente. Esta narración es precisamente una historia vivida por estos muchachos que estaban dentro del Liceo General Belgrano. Ellos están contando cómo sienten a las 15:58 de ese 2 de mayo un primer torpedo que pega por el centro del barco. Y posteriormente otro segundo torpedo que le pega en la proa, es decir, en la parte delantera del buque, la cual se desprende. A partir de ese momento, siendo las 16 horas, el buque empieza a escorar. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a inclinar y a hundirse de a poco. Dicen ahí los muchachos, contaban con certeza, que en realidad el hundimiento del Belgrano también fue una orden. En ese entonces la primera ministra británica, llamada Margaret Thatcher, la cual ordenó, húndanlo. Esa fue la famosa frase que utilizó, porque en ese entonces había una propuesta del presidente del Perú para tratar de llegar a un acuerdo de paz entre Argentina y Gran Bretaña. Recuerden ustedes, la guerra empezó el 2 de abril, estamos a 2 de mayo, hay una propuesta del presidente del Perú de llegar a un acuerdo pacífico, pero ese acuerdo se rompe precisamente por este terrible hecho que fue el hundimiento del crucero General Belgrano. Ahí está, sí. Ah, sí. Bueno, ahí seguimos, Magda. Fíjense, ustedes son imágenes posterior al hundimiento, donde un teniente de fragata llamado Scott, con una pequeña cámara, obtuvo esas fotografías que después recorrieron el mundo sobre el hundimiento de nuestro crucero General Belgrano. El crucero transportaba 1093 tripulantes, de los cuales fallecen 323 muchachos, ¿no? en el hundimiento del barco. Se rescatan 770 luego del naufragio, 23 fallecieron a consecuencia del frío, del congelamiento. Luego, ahora les voy a contar un poco lo que fue la tarea de rescate posterior al hundimiento, ¿no? Acá vamos viendo las imágenes. Fíjense que la torre de cañones del crucero está apuntando hacia el cielo, porque en ese momento, siendo las 4 de la tarde, estaban haciendo una prueba, los marinos, tratando de hacer una prueba de cómo estaba el funcionamiento de esas torres de cañones. Y quedaron mirando al cielo porque justo se produce el impacto de un primer torpedo que levanta, como decían ahí los muchachos, levanta toda la parte de abajo del barco hacia arriba, y por supuesto con la explosión que, bueno, fallecen un montón de marinos. ¿Otra imagen de los hundimientos? Fíjense, esta imagen es tomada ya casi cerca de las 5 de la tarde, del 2 de mayo, cuando las dos últimas personas, fíjense que la proa, o sea, el frente del barco desapareció. Esas dos personas que están arriba del buque son el capitán llamado Héctor Elías Bonzo y un suboficial llamado de apellido Ramón Barrenuevo, que era un suboficial catamarqueño, que convence al capitán de abandonar el buque porque ya no habíamos nada que hacer, porque
Las personas que se habían intentado rescatarse se rescataron, arrojándose al mar hacia las balsas salvavidas que estaban allí, que tienen una capacidad de 30 personas aproximadamente. Y el capitán es el último que abandonó el barco junto al suboficial mayor Barrio. Acá tienen una imagen del mayor Barrio Nuevo en la actualidad. Ahí es cuando el buque ya se empieza a hundir. Y ese es el hundimiento definitivo. Hoy el lugar es denominado tumba de guerra de héroes nacionales, porque en ese sitio yacen 323 marinos del crucero Final de Guerra. Esas balsas, fíjense, son tomadas cuando empiezan las tareas de rescate por parte de la aviación naval argentina. Salen aviones desde Río Grande, unos aviones llamados Neptuno, que el día siguiente al hundimiento, fíjense ustedes lo que pasó. El 2 de mayo a las 4 de la tarde el buque se hunde, pero recién el día 3, al día siguiente, a la 1 de la tarde, es habitada la primera balsa con sobrevivientes. Y esa balsa había derivado, es decir, el mar la había llevado hacia el sudeste, a 84 kilómetros del punto donde se había hundido el barco. Fíjense, prácticamente habían pasado 24 horas de una noche tormentosa, de muchísimo frío y viento, y sin embargo todavía no habían podido ser localizados. Bueno, este avión Neptune localiza a 84 kilómetros. La balsa que se rescató más lejana estaba a 101 kilómetros de distancia del hundimiento del barco. Y terminan las tareas de rescate el día 9 de mayo. Ahí se cierran, digamos, donde se sabe que ya no hay más sobrevivientes. Estas imágenes son de dos muchachos que eran los cantineros del buque, Crucero General Belgrano. Eran dos civiles, los hermanos Ávila. Estos muchachos, hay una anécdota, cuando el buque vino en enero del 82 acá en Puerto Madryn y siguió hacia el sur, el buque cambia a las personas que manejaban la cantina, algo así como el kiosco, digamos, del barco, ¿no? Fíjense, para 1000 personas era una cantina muy grande. Y eran dos hermanos, los hermanos Ávila, quienes se hicieron cargo de la cantina. Estos hermanos eran civiles, no eran militares. Cuando el buque, el General Belgrano, desafiado a la guerra, le preguntan, el capitán a los muchachos le dice, por favor bájense porque ustedes no tienen la obligación de ir a la guerra porque son civiles. Y sin embargo los hermanos Ávila se quedaron arriba del buque y cuentan algunos sobrevivientes que el hermano mayor intentó regresar cuando explota el torpedo para rescatar a su hermano que había quedado atrapado dentro de unos compartimentos y no lo pudo rescatar y tampoco pudo volver. Esas son dos de las víctimas también del crucero Belgrano, que eran dos civiles. Bien. Ese es el avión Neptuno de nuestra aviación naval, que fue el primero que alistó a las primeras balsas de los náufragos del crucero Belgrano. Estas imágenes son de diarios ingleses y nuestros, luego del hundimiento. Acá son el rescate. Hay un pequeño barquito nuestro de la Armada llamado el Aviso Burruchaga, que era un pequeño barco que rescató a 369 muchachos del naufragio. Todas imágenes de rescate de náufragos. Ese es el Aviso Burruchaga, pequeño barquito. Ese es el capitán Elías Bolso, luego de su rescate, fue a saludar a los sobrevivientes de su buque, de General Belgrano. Otra imagen. Algunos heridos que venían dentro de los que fueron rescatados. Las balsas, fíjense, hubo mayor sobrevivencia dentro de las balsas que tenían mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Por la cuestión del frío, el estar juntos permitió que se transmitieran calor y pudieran sobrevivir. Aquellas balsas que tenían pocas personas, 2 o 3, no lograron sobrevivir.
estas imágenes que ahora, bueno, ahora les vengo a relatar la parte quizá más emotiva de la charla, porque en realidad contamos con la presencia de Patricia Torres, cuyo hermano Pedro Ángel Torres falleció en el movimiento del crucero veterano aquí presente. Y aquí en Puerto Madryn vive el hijo de Julio Casano, que es este muchacho que era cabo principal de la Armada y estaba embarcado en el crucero Belgrano, y también falleció en el movimiento. De aquí en la provincia de Chubut, precisamente, tenemos como fallecido dentro del movimiento del crucero a Carlos Alberto Valdés, que era un muchacho que había nacido en Catamarca, pero vivía en Comodoro Rivadavia, y hizo la escuela primaria, la escuela del barrio La Pría, en Comodoro, donde hay muchos presidentes catamarqueños, con muchas familias catamarqueñas, y luego ingresó a la Armada. Estando en la Armada, el 2 de mayo muere en el crucero General Belgrano. Lo mismo va a suceder con Julio Casano, muchacho que también era cabo principal de la Armada, que decía que su hijo vive en Puerto Madryn y nos acompañó en varias oportunidades cuando hicimos esta presentación. Y de Pedro Ángel Torres, que es el hermano de Patricia, que ahora vamos a contar un poco la historia. Carlos Valdés. Esta es la escuela de Comodoro Rivadavia donde concurría Carlos Valdés. Ahí en la placita del barrio La Prida. Otra imagen de Carlos. Y esta historia se traslada un poco al Maitén y al Esquel, donde Pedro Ángel Torres y el Esquel vivieron en el Maitén con su familia. Ahora Patricia nos va a contar un poco. Y esta es una imagen de Pedro. ¿Algún técnico, por favor? ¿Cuántas ahí? Vamos, ¿le sumamos? Esta es la escuela donde concurría Pedro, en el Maitén, la escuela número 22, escuela primaria. Mientras pedimos ayuda técnica con la parte de audio, vamos a ver parte de Bolívar. Sí. El 2 de mayo de 1982, el cabo primero electricista Pedro Ángel Torres veía con alivio cómo el Belgrano ponía rumbo hacia el oeste. Sí, ese punto cardinal que se hacía siempre su destino. Volver a la patria, la comarca andina, el querido Maitén, estaría así un poco más cerca. Terminamos siendo plomizo del mes de mayo en el Atlántico Sur. La sensación térmica era de 10 grados bajo cero. El viento arremetía contra la proa del legendario Belgrano. Sí, él volvía también a casa con 1093 almas a bordo. Otra imagen de Pedro. Bien. Hacía un año que Pedro había solicitado su baja del servicio. Quería trabajar en la cooperativa eléctrica, estar más cerca de lo suyo. Tal vez en la borda del crucero en el que siempre estuvo destinado, reflexionaría lo que veían sus ojos, la guerra, el dolor que desgarraba el país en esos años de plomo.
Bien. Bueno, en este relato que nos acompañaba, hace mención a que Pedro, una vez que había transcurrido un tiempo de trabajar dentro de la Armada, él había pedido su baja para volver a trabajar en la cooperativa eléctrica. ¿Sí, Patricia? Bueno, y también porque había vivenciado muchas cosas que sucedían durante la dictadura militar. Esta situación no pudo ser cumplida porque Pedro no pudo regresar. Fue dentro de los 323 caídos en el movimiento del verano. Bien, acá les voy a mostrar una pintura. Es un cuadro sobre el general Manuel Belgrano que fue entregado al crucero en el año 1981 de un artista llamado Dukrovsky, que para los que tenemos muchas ganas, Dukrovsky fue el gran pintor de los próceres argentinos. Inclusive hizo 36 cuadros de San Martín y muchos de Belgrano. Y ese cuadro de Belgrano lo regaló este señor, Pedro Dukrovsky, que se lo regala al barco, al crucero general Belgrano, y hoy yace este cuadro a los 4.000 metros de profundidad que está hundido el barco, ¿no? Es otro símbolo del general Belgrano con el nombre del barco. Cuando vi el aviso sentí que todo terminaba. Sentí que en aquella terrible carrera de obstáculos, este era el último. Pensé, mientras me aprestaba para trepar por el chimbrillo, al ver a aquella gente que nos estaba salvando, aquella maravillosa solidaridad de gente que me era desconocida. Pensé, es la última mano de Dios. Luego, tiempo más tarde, aquella escena me haría reflexionar que una Argentina que vive desunida desde sus orígenes se vuelve fuerte con la solidaridad. Ese es un valor muy fuerte que tenemos. El argentino no funciona bien cuando se lo llevan por delante. Se debe apelar a su sentido de la solidaridad para que este país funcione. Aquellos desconocidos nos recibieron con un afecto que no podré olvidar jamás. Este relato está hecho por un cantante lírico llamado Darío Volonté, que fue tripulante del crucero general Belgrano, pertenecía a la Armada Argentina, y él ahí en el relato dice que cuando fue subido al ganchillo, por un gancho del buque que lo fue a rescatar, del aviso Bruchaga, que es un barquito pequeño como ya te conté, él se dio cuenta del gran valor que tenemos los argentinos como seres solidarios, y que la solidaridad nos va a llevar a salvarnos a todos. Ese es el mensaje que hace Darío Volonté, que aquí lo va a expresar de otra manera en su fase artística.
Bueno, con esta introducción, quiero agradecer a Patricia Torres por estar presente con nosotros, venirse de Trelew, aquí encuentro, y nada. Bueno, mi nombre es Patricia, como habrán escuchado, hermana de Pedro Ángel Torres, que nació en Esquel, nos criamos en el Mantel. Pedro fue a la Escuela de Mecánica de la Armada a los 17 años, más bien por una cuestión económica de trabajo, estaba en la secundaria, era el hermano mayor de 10 hermanos, una madre sola, y bueno, estuvo mucho tiempo, recién veíamos lo del partido también, él estuvo en el 78 en el Mundial, trabajando como de la Armada, después de los 24 años él decidió dejar la Armada, como bien se decía en el informe, él quería volver a Trelew, era el lugar donde había conseguido el trabajo para trabajar en la cooperativa, y surge esto de ir a la guerra. A los 24 años fallece en el buque, y bueno, la verdad que para nosotros como familia fue muy triste, porque vivíamos en un pueblo donde nos enteramos recién al otro día que se había hundido el Belgrano en la escuela, después para saber qué había pasado, para que llegue información, íbamos a un teléfono público en Mantel, donde podíamos conectarnos con la gente de Punta Alta que teníamos como conocido para saber si llegaba el cuerpo de mi hermano. Así pasamos 17 días en penumbra sin saber nada de lo que pasaba alrededor de él. A los 17 días llegó la Armada avisándonos que se lo daba por desaparecido. Bueno, gracias por el respeto, gracias a Patricia. Y nada, ahora creo que Mónica va a hacer la presentación de un verdadero héroe que está presente con nosotros, que es Guillermo Huilcapán, el cual estuvo en combate y estuvo en la recuperación de nuestra Malvinas. Bueno, ahora sí, Guillermo. Bienvenido. Vamos a hacer otra vez una pequeña reseña de quién es Guillermo. Guillermo participó del desembarco y la recuperación de las islas el 2 de abril de 1982. Junto con sus compañeros del Regimiento de Infantería 25, quienes combatieron en contra de los británicos en el primer enfrentamiento terrestre de Pradera del Ganso. Cito en el istmo de Darwin, en la isla Soledad, ocurrido el 27 y 28 de mayo del año 82. Hola. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por estar. Es un honor tener a la hermana de un héroe caído, como fue Pedro Ángel Torres. Gracias, Patricia, por estar, por ayudar a que esta causa de Malvinas pueda llegar a ser trascendente a nuestra generación. Bueno, mi nombre es Guillermo Huilcapán y como decía en la presentación, fui un soldado conscripto, un ciudadano común de Puerto Madryn que le tocó hacer el servicio militar en el año 1982 en el arma de ejército. Y bueno, el destino quiso que fuera elegido para una sección de aspirantes a oficiales de reserva, instruida por un joven teniente del ejército llamado Roberto Néstor Esteves, con el cual se conformó esa sección
y también se formó una compañía especial para participar de la Operación Rosario a fines de marzo del 82. Bueno, creo que hay un video de presentación que hizo mi hijo, quien colabora, y les comento que estoy por terminar mis memorias, que si Dios quiere van a estar plasmadas en un libro que pronto saldrá a la luz, con lo cual uno intenta dejar el legado que a su vez nos dejaron los héroes que nos volvieron, y nos costó también a cada veterano, nos costó mucho poder manifestarnos, expresarnos con respecto a nuestras experiencias en Malvinas. El libro, si Dios quiere, va a estar, como ya les dije, pronto al público, en donde allí cuento anécdotas, cuento mis vivencias, cuento las experiencias de combate y también la dura experiencia de haber sido prisionero de guerra del Imperio Inglés. No sé si ya está listo el video, ¿se puede pasar? Bueno, como ustedes saben, los chicos, había una ley del servicio militar obligatorio que duró hasta el año 1994. En ese entonces, aquellos que cumplíamos 18 años teníamos que cumplir justamente un año dentro de alguna de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Eso iba por sorteo. Como ya les dije, a mí me tocó ejército. Y como a muchos veteranos de acá de Madrid, nos tocó ejército, otros les tocó la Armada y algunos muy pocos Fuerza Aérea. Así que en el 82 yo jugaba al fútbol, jugaba en el Club Almirante Brown, tenía compañeros que estaban allí conmigo que después resultaron también ser veteranos de guerra. Tuvimos juntos que ir a la colimba, como le llamábamos nosotros, y de pronto vernos vestidos de soldados, instruidos, e ir a recuperar nuestras Islas Malvinas, ¿no? Un 27 de marzo partimos desde Puerto Belgrano en una flota. A nuestra sección le tocó ir en el buque Almirante Elízar, que es un buque que hoy está amarrado acá en el puerto, que se puede visitar. Bueno, nuestra sección, parte de la compañía C del R-25, en el Almirante Elízar, y allí en esas bodegas, el 1 de abril, el comandante de la flota, que era el contraalmirante Busser, nos informa que al otro día íbamos a ser protagonistas de un hecho histórico, como era recuperar nuestras Islas Malvinas. Y fue así que nos enteramos oficialmente del propósito de ese gran movimiento militar que hubo a fines de marzo. Bueno, el 2 de abril desembarcamos en Malvinas. Nuestra misión era asegurar el aeropuerto. Allí no hubo resistencia, no hubo escaramuzas con los ingleses que allí estaban, pero sí hubo en la casa del gobernador y alrededores, en los cuales allí cae nuestro primer héroe, que fue el capitán Giachino, un 2 de abril del 82. Luego nuestra sección, nuestra misión fue trasladarnos unos 70 kilómetros hacia el oeste, al istmo de Darwin. Allí permanecí con otras fuerzas que fueron llegando después, como el Regimiento 12 de Infantería, una sección del 8, bueno, distintos, y también la Fuerza Aérea, con una base militar allí de Bucarest. Allí transcurrimos
los días, las cosas fueron, digamos, en cuestiones logísticas. Y el 1 de mayo somos atacados junto con el puerto argentino. En nuestra zona fuimos atacados a las 8:30 de la mañana por aviones Harrier, quienes nos bombardearon, nos ametrallaron y tuvimos nuestras primeras bajas con hombres de la Fuerza Aérea que lamentablemente los agarraron en la pista. Allí murieron las primeras 8 bajas en nuestra zona. Y bueno, ahí empezamos a vivir todo el mes de mayo, con todas noticias lamentables, como fue el hundimiento del general Belgrano el 2 de mayo, el otro día, y los subsiguientes combates que se libraron, ya sea por nuestra aviación, hasta que los ingleses logran hacer cabecera de playa con sus fuerzas terrestres un 21 de mayo del 82. Esa fuerza terrestre que hace base en San Carlos avanza justamente una fracción, un poderoso regimiento avanza hacia donde estábamos nosotros. Era el 2º batallón de paracaidistas, los cuales tenían también cuestiones políticas, como pasó con el Belgrano. La primera ministra Margaret Thatcher necesitaba una victoria militar y enviaron a esa fuerza de élite con un armamento reforzado hacia justamente donde estábamos nosotros, allí en el Istmo de Darwin. Ya el 27 de mayo a la tarde empezamos a recibir cañoneos navales, algunos ataques de aviones, y durante toda esa noche las fuerzas nuestras que estaban más al norte, que eran fuerzas del RI-12, fueron atacadas, se tienen que replegar y a las 4 o 5 de la mañana aproximadamente recibimos la orden que nuestra sección, la sección del teniente Esteves, la sección de aspirantes oficiales de reserva, tenía que ir al frente a interceptar el avance inglés. El 28 de mayo, como a las 6 de la mañana, 6:30, llegamos a la primera línea que había quedado en la zona del Monte Darwin y Boca House. Hacemos contacto con nuestra propia tropa y en un determinado momento vemos también tropas en el frente que no sabemos si son gente del RI-12 que viene retrocediendo o enemigos. Se envía a un cabo con 2 soldados y bueno, en cuestión de minutos prácticamente comenzó el combate y evidenciando que no era propia tropa, sino enemigos. Allí conocimos el poderoso poder de fuego de los ingleses. La noche se iluminó de trasantes que nos buscaban mientras nos arrastramos buscando posiciones, porque aún estábamos al descubierto. Y en esos primeros minutos de combate tuvimos varias bajas. Las bajas son las bajas mortales y bajas por heridas. Soldados que quedan fuera de combate por estar heridos. Logramos una trinchera cerca del Monte Darwin y allí nos parapetamos con varios de nuestros hermanos de la sección y gente del RI-12 que allí estaba. Mantuvimos a raya al enemigo, no dejándolo avanzar por más de 4 o 5 horas de combate, hasta que finalmente ese poder de fuego del enemigo, esos cohetes Milan y Blowpipe, que para nosotros eran desconocidas, armas desconocidas, fueron diezmando nuestras trincheras, fueron cayendo nuestros primeros soldados, y el hecho es que allí muere nuestro jefe, el teniente Esteves, muere dirigiendo el combate, muere valientemente, y llegado un momento, lamentablemente tenemos que tomar la decisión
de continuar combatiendo sin municiones casi, porque no podíamos replegar y tuvimos apoyo de refuerzo. Por lo tanto, se tomó la decisión drástica, dramática, de rendir nuestras armas, lo cual no fue una decisión fácil, porque uno no sabe si en ese momento el enemigo te va a tomar prisionero o te va a liquidar. Y eso es lo que pensó nuestro jefe, nuestro cabo primero, Olmos. Y él nos dijo, vamos a ondear un trapo blanco en nuestra trinchera, yo me voy a quedar como último, y si lo llegan a liquidar a ustedes, me voy a llevar a algunos ingleses conmigo. Esa decisión que tenía el cabo primero realmente habla también de un heroísmo, de un coraje en un momento en el cual la muerte estaba muy cerca acechándonos. Nos toman prisioneros los ingleses en esa mañana, casi mediodía del 28 de mayo, y nos llevan al norte del Darwin, de las alturas del Darwin, porque ese era el objetivo de los ingleses. Llegar a las alturas del Darwin y de allí dominar Pradera del Ganso. En los combates previos a ser caído prisionero, allí en esa altura, mueren 3 oficiales ingleses. Mueren 2 capitanes y muere el jefe del batallón, el teniente coronel John. Ese teniente coronel, por muchos años, yo desconocía quién era el soldado enemigo que muere delante de nuestras trincheras. Con los años, investigadores argentinos e ingleses determinan que el teniente coronel John realmente había muerto enfrente de nuestras trincheras. Y es relevante desde el punto de vista militar, histórico, como la batalla de Pradera del Ganso, Darwin, los ingleses la tienen hoy como una de sus 20 batallas históricas, de la cual recibieron enseñanza. En el total general de la batalla, los ingleses perdieron 5 oficiales. Uno fue el de mayor rango caído en Malvinas, como fue el teniente coronel John. Mueren 2 capitanes y 2 tenientes. Teniente Barry, que muere enfrente de las tropas de Gómez Centurión, y un teniente piloto de helicóptero que iba al rescate de Jones y es atacado por nuestro Pucará y abatido. Como ya les dije, murieron 5 oficiales ingleses y del lado nuestro muere solamente un oficial, que es el teniente Roberto Néstor Esteves. Luego de esa batalla, los ingleses cambian totalmente su estrategia y su táctica. Habían perdido un jefe de batallón, le había costado mucho tomar la zona de Darwin, Pradera del Ganso. Ese mismo jefe que murió en batalla había dicho que antes del mediodía iba a estar tomando el té en Darwin y lamentablemente antes del mediodía había caído en combate. Y cambió tanto la estrategia y la táctica militar que a partir de ahí todos los combates de los ingleses hasta llegar a Puerto Argentino el 14 de junio se hicieron de noche, utilizando su mayor y mejor tecnología y usando los misiles que no los habían usado en ninguna batalla, y la primera batalla que se usó fueron la nuestra. Y un dato llamativo es que en las distintas batallas, después de Pradera del Ganso, Darwin, hasta llegar al 14 de junio, no murió ningún oficial inglés más en las batallas siguientes. No murió ningún oficial inglés ni en London, ni en Monte Harriet, ni en Tumbledown, ni en las distintas batallas antes de llegar a Puerto Argentino. Esto habla de un cambio significativo en la táctica militar adoptada de los ingleses. Y es por eso, es mi deducción de la gran incidencia que ellos tuvieron de sus errores, más allá de los errores nuestros. Ellos tuvieron muchos errores que le costó la vida a muchos de sus soldados. El tema es que luego de la rendición, los ingleses
más allá de los primeros momentos duros que vivimos como prisioneros de guerra, sentimos que nos respetaron, que rindieron honores a nuestros caídos y fuimos respetados como soldados, y hasta el día de hoy en los contactos militares que tenemos con veteranos de guerra ingleses demuestran su respeto por el soldado argentino, que a pesar de ser conflictos con una instrucción no profesional, presentaron batalla, demostraron coraje y murieron con honor. Y nuestra misión hoy es esto, es llevar nuestras historias, no solamente para que no se olvide el coraje de nuestros héroes, de los que están allá en vigilia, sino para analizar también las consecuencias políticas de Malvinas, ¿no? Cómo una primera ministra de Margaret Thatcher utilizó el tema Malvinas para tener otro mandato de poder en su país, y cómo se intentó utilizar también Malvinas para que la dictadura militar que nos gobernaba pudiera seguir gobernando. Bueno, pero a una le salió bien y a nuestras juntas militares les costó justamente tener que irse por la ventana. Fue el único país de Sudamérica y del mundo, creo, que juzgó a sus dictadores, que los llevó a la cárcel, y a partir de ahí surge también una política de derechos humanos que fue vanguardia y es vanguardia a nivel mundial. Y todas esas consecuencias, derechos humanos, juzgamiento de la dictadura militar, sobrevuela el alma de nuestros héroes nacionales que quedaron en Malvinas. Por eso es nuestro deber hoy pregonar esto, pensar en soberanía, que hoy estamos tan flojos de papeles con esa soberanía. Y como decía yo, comentaba recién, a veces no nos da tanto miedo, como dice Jaureche, el gringo que nos quiere comprar, sino los criollos que nos quieren vender. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia, que las Islas Malvinas son nuestras, que nuestros mares argentinos son nuestros. No es un bien común global el mar argentino, es una zona económica exclusiva que es argentina y es nuestra. No debemos permitir, y para eso debemos tomar conciencia, debemos estudiar como ustedes son los futuros que van a defender, los futuros soldados que van a defender esta causa, y es por ello que nuestra misión es esta. Es malvinizar, es concientizar, es transmitir el legado de nuestros héroes para que un día tengamos realmente una Argentina unida, una Argentina grande, desarrollada, justa, soberana, sobre todo soberana. Bueno, ahí vamos a mostrar un video, unas imágenes que hizo mi hijo, proyectando también lo que será mis memorias en el libro que, si Dios quiere, pronto estará a la luz. ¡Por Dios! ¡Viva la patria, soldado! ¡Viva la patria! Exacto. Presenta el libro, que dentro de poquito va a estar presente entre nosotros. Bueno, sí, el libro pronto va a estar, como ya dije, al público. El libro ya tiene nombre, se llama Soldados de Menipal.
Como subtítulo tiene una frase en inglés, que es parte de la vivencia que vivimos en el frente de combate, que está escrita en inglés, pero significa rayo, Dios mío, rayo del sol ha caído, que fueron las palabras que dio el operador de Blackburn Norman cuando informa a su comando que el jefe del batallón había caído frente a nuestra posición. Soldado de Melipal refiere a la Cruz del Sur. Melipal significa Cruz del Sur en Mapudungun, la cual, como ustedes imaginarán, yo tengo sangre originaria, mapuche, tehuelche, además de criolla. Y bueno, mis abuelos me enseñaron que Melipal es la Cruz del Sur, que es el rastro del Cholque. El rastro del Cholque y las centauros son las boleadoras que intentan cazarlo. Eso es por una leyenda de nuestro pueblo que así lo cuenta. Bueno, esa misma leyenda lo charlamos en la instrucción con el teniente Esteves, que era un muchacho muy humano, muy abierto a estas cuestiones. Y bueno, como yo era el único chubutense a OR, y además de sangre originaria, el teniente Esteves tenía un interés por ese lado particular, digamos, y siempre me consultaba cuestiones ligadas a nuestros pueblos originarios. Y en la instrucción, hablando de las constelaciones, en la instrucción nocturna, él me pregunta si yo guía una constelación, la Cruz del Sur, y bueno, yo le respondo sí, Melipal. Y ahí empezamos a hablar sobre mis raíces. Y bueno, con la instrucción terminé siendo navegante de ese grupo de 30 hombres que eran aspirantes oficiales de reserva. Cuando fuimos a Malvinas, me cambian el rol porque era otra misión y paso a ser granadero. Pero siempre Malvinas, en las pocas noches estrelladas, en la ronda de guardia, Esteves pasaba y me decía, ¿puede distinguir a Melipal, soldado? Sí, por supuesto. Los cielos de Malvinas, cuando no había luna y eran puras estrellas, Melipal se veía como, realmente era un espectáculo ver el cielo como lo es en nuestra Patagonia, ¿no? Uno va a la meseta y observa el pescado en la noche y las estrellas son un espectáculo. De ahí viene el nombre de Melipal, soldado de Melipal, con la frase en inglés, ¿no? Desde el punto de vista antropológico hay idiomas castellano o español, mapudungun e inglés. Una mezcla rara, pero real, que fue vivida en Malvinas. Y bueno, si Dios quiere, va a salir pronto. Ahí cuento también mi infancia que la pasé en algunos de Río Mayo, estuve muchos años, siendo muy pibe. Esos años era muy duro. Alejarse de tus padres e ir a un internado en otro pueblo. Hasta que en el 77 recién vinimos a Puerto Madryn, donde mi padre se radica definitivamente, y bueno, puedo continuar mi adolescencia. Me toca el servicio militar. Estudiaba el secundario y era estibador en el puerto. Tenía 16, 17 años y trabajaba en el puerto, con muchos de los veteranos que hoy están conmigo en el centro de veteranos, trabajaban como estibador. En esos años, siendo menor de edad, incluso con 16, 17 años podía entrar a trabajar en el puerto con el DNI nomás. Lo único que tenía que ser guapo para en esa época había mucha exportación de carne, de fruta, de todo tipo de, más allá de lo que exportaban al lugar, se exportaban esas cosas que metían de Río Negro, ¿no?
Luego de Malvinas, continué trabajando unos meses en el puerto y bueno, hoy tenemos un par de veteranos que se están por jubilar trabajando en el puerto. Yo seguí otro camino laboral y bueno, ya estamos a finales de la vida activa en lo laboral. Si Dios quiere, como ya les dije, mis memorias van a estar como un homenaje a los que no volvieron. Siempre hacemos esto porque no es que es fácil hablar, no fue fácil hablar. Fueron años de silencio, fueron años de desmalvinización, fueron años también de ver cómo muchos de los nuestros tomaban una drástica decisión de dejar esta vida, sobre todo en las primeras décadas. Tuvimos muchas pérdidas de camaradas que decidieron quitarse su vida. Y esto no es solamente argentino. En contacto con los ingleses, ellos también sufren el estrés postraumático de la guerra. También tuvieron suicidio, siguen teniendo, y también tienen las consecuencias que deja la guerra. Nadie es el mismo una vez que vive experiencias en las cuales se trastocan sus valores. Uno que se cría en un hogar cristiano, de repente te ves en un combate matando para no morir. Y eso no es fácil, luego de eso, si sobrevivís, no es fácil de sobrellevar. Por lo tanto, nuevamente les dejo un mensaje de que se capaciten los niños, sobre todo los chicos jóvenes que estudien, para que sepan defender lo nuestro. No podemos defender aquello que no conocemos. No podemos defender la soberanía si no sabemos de qué campo estamos hablando. Tenemos que capacitarnos, desarrollarnos, estudiar, y entonces entre todos, sobre todo con las nuevas generaciones, vamos a poder seguir teniendo la bandera en alto, la bandera de la Argentina, la bandera de la soberanía, la bandera de la democracia, ¿no? Esa democracia que tanto nos costó y que Malvinas también tuvo mucho que ver con la vuelta de la democracia. Porque, como ya dije antes, los militares se fueron por la ventana. Entonces, cada uno de nuestros soldados que caían en las trincheras de Malvinas, sin querer estaba pariendo esta democracia que hoy tenemos y la que tenemos que defender. Tenemos que defender. ¿Ustedes cómo la van a defender? Esforzándose en el estudio, capacitándose, y para que el día de mañana tengamos una diligencia firme en sus convicciones y no seamos marionetas del poder mundial. Muchas gracias. ProAsur, donde la Patagonia es protagonista. ProAsur, donde la Patagonia es protagonista.
Bueno, ahí acaba de terminar la ponencia de Guillermo Huircapán, ¿sí? Y ya se están retirando todos los alumnos que presenciaron en la primera etapa del encuentro educativo malvinero en la escuela 728. La verdad que es muy emotivo. Vuelvo a felicitar a cada uno de los alumnos, a cada uno de los estudiantes que estuvieron presentes, porque el respeto, el silencio, la posibilidad de aprender de quienes estuvieron en la guerra de Malvinas y quienes llegaron a la ciudad de Puerto Madryn es impresionante. Hay que felicitar a todas estas comunidades educativas que se acercaron a la escuela 728, principalmente por cómo se portaron. Sí, sí, totalmente. Y aparte, como decías, el respeto y escuchar el relato es súper importante. Es algo que se lo van a llevar seguramente y que van a trabajar. ¿Será este recién el primer encuentro de educadores malvineros? Esperemos que sí, porque los resultados que están teniendo son muy buenos, muy provechosos. Ojalá en una próxima edición puedan acercarse a una mayor cantidad de escuelas, puedan acercarse con sus trabajos que vamos a estar compartiendo en los próximos días, en las próximas semanas, en donde nos muestran cómo se enseña Malvinas, cómo es ese legado en el ámbito de la educación. Claro, totalmente. Y bueno, la tarde se continúa, ¿no? A la tarde continúan las actividades, ahí sí, ya con otro tipo de agenda, otras presentaciones y la posibilidad entonces de compartir con todos ustedes esta transmisión. Bueno, ya estamos teniendo algunos inconvenientes ahí con internet, así que... Nos está abandonando. Lo que pasa es que hay viento. Hay viento. Claro. Ustedes saben, cuando hay viento pasan estas cosas. Así que desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dejamos con Carla Bebacua con su Afternoon. Dana Luna, muchísimas gracias desde la operación técnica, en el caso de Laura. Gracias. Quien les habla, Cintia Mieres. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana cuando comience una nueva edición de Proba Sur. Va a haber sorpresas. Hoy a la tarde hay sorpresas, así que mañana a las 10 de la mañana no se pierdan. Proba Sur, donde la Patagonia